Y estamos en este último bloque con la educadora, profesora y presidenta del Tribunal de Calificación y Clasificación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón. A la sazón, mi esposa Ana Arcángeli. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están todos tus oyentes? Bien. Quería ocupar este bloque en el tema, más o menos siguiendo con el eje del programa. Quiero tocar el tema violencia, porque en esto vos habrás escuchado que hacíamos una conversación de qué está pasando, cómo se dispara la violencia inédita, porque antes no había. Por ejemplo, hubo un caso en una semana, hubo 2 reuniones en distintas escuelas donde una madre golpeó a golpe de puño a la maestra. Eso no era normal. A ver, ¿qué opinas de eso? Por ejemplo. Bueno, la violencia está tan instalada hoy en todos los lugares, en todos los medios, que también está en la escuela. Lo que pasa es que hay mucha intolerancia. La gente viene crispada por sus problemas personales y lo que tiene más cerca, ¿quién es? Al maestro o al médico de la sala, por ejemplo, que nunca se daba y ahora son agredidos si no los atienden rápidamente. ¿Por qué? Porque es lo que más cerca tienen para descargar la violencia. No le das el servicio que ellos quieren o pretenden, o no escuchan lo que quieren escuchar, claro. Y bueno, empezarán vociferando y terminan a golpe de puño, que es lo más terrible, ¿no? Que no había pasado. Igual que está pasando en los adolescentes, cómo ha crecido la violencia, sobre todo entre las mujeres. Eso, que niñas que vos tenés que estar para separarlas, porque se agarran de los pelos de tal manera que no las podés separar. Pero no es lo más grave. A mí lo que más me preocupa es que hay compañeros que están incitando pelea para firmarlas y subirlas a Facebook o a las redes sociales, ¿no? La verdad que es muy preocupante y se está trabajando poco en eso. Totalmente. Es decir, que casualmente eso quería preguntar, ¿qué es lo que se hace frente a eso? Nada. Nada no. El docente vive trabajando con eso, las cosas como son, ¿no? Porque nosotros en las escuelas siempre estamos tratando el tema de violencia, mediación, le vivimos hablando a los chicos de cómo no llegar a las manos, porque en una escuela, desde los más chiquitos, algo que no les gusta, lo primero que hacen es pegarse. Entonces constantemente les estás hablando por qué no hay que agredirse, cómo resolver las situaciones, etcétera, ¿no? Llamás a los padres, lo conversás, le das ciertas soluciones, pero no estamos teniendo la respuesta que esperamos. Claro, porque yo, si mal no interpreto, es muy, digamos, a ver, como en todo caso, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de cualquier tema, si no se ataca en forma integral, no se puede atacar caso por caso. Es decir, sí, si no hay una política para solucionar ese problema. Hablábamos el otro día ¿cómo es? Néstor Emerich, digamos, experto en droga, y él hablaba que nosotros, la política integral que es la FIP contra los narcotraficantes, la policía en la represión, salud pública en los adictos, la social en la prevención para que no entren. Es decir, es una política. Yo creo que si bien estamos trabajando y tenemos que también hacer una valoración de que no nos está dando el resultado que esperamos. Yo quiero, a mí me parece que la política que está bajando la provincia también está equivocada. ¿Por qué? Con el tema de inclusión, el chico vos lo tenés que tener en la escuela, así mate a alguien, lo tenés que seguir sosteniendo en el sistema educativo al cual pertenece. Y a veces no es lo mejor, porque por ahí vos tendrías que insertarlo en otra institución. No es que vos le pasás el paquete. No, yo entiendo. Pero el chico, más específica. No, o en una misma escuela primaria, por ejemplo, donde tiene que volver a readaptarse y insertarse, y ya él no tiene el poder sobre todos los demás como lo tenía en esta escuela. Es decir, ver algunas otras soluciones. El compromiso de los padres es cero. ¿Qué hacemos?
Las escuelas, los gabinetes hacen las denuncias o llevan los informes al lugar que corresponde, pero es lo mismo que nada, porque si no se puede hacer nada. Es decir, ¿qué hacen? El diagnóstico, hacen el cuadro, la situación en que se encuentra, pero después hay que dar una solución. Vos querés derivar a un chico que sabés que necesita una asistencia psicológica. Bien, no tienen dinero. Los mandás al hospital o a la sala. Conseguís el turno. Pero nadie, la madre no se levanta para llevarlo, se pierde, y no hay un seguimiento que ya también tiene que estar fuera de lo que es el ámbito escolar, porque vos derivaste a los SEC o a los lugares que corresponden, pero no hay un seguimiento de ese chico. Entonces lo mismo que la nada, dependés de la voluntad de la madre. Nada más. De 10, y la madre por ahí o el círculo familiar están enfermos peor que el chico. Bueno, a eso quería arribar un poco con la violencia que hablábamos en general durante todo el programa, esa violencia que subyace y que aparece en forma brutal, ¿no? O sea, inédita para lo que estamos acostumbrados de hace 15 años a la fecha, no existía eso, no así. Pero yo quería específicamente, vos tenés mucha experiencia, muchos años en la escuela 7 de la Cera. Sí. Conocés muy bien la villa, me consta, y a ver, dentro de la sociedad crispada que yo hablaba, por supuesto todos los estamentos de la sociedad estamos crispados. Bien, ¿cuál es la diferencia y cómo reacciona una villa frente a ese estado de incertidumbre, porque evidentemente son los más afectados, o sea, los que les pega fuerte la inflación y demás, y ya de por sí hay una especie de cultura violenta? ¿Cómo se manifiesta, digamos, en este estado de cosas? Primero, aunque les parezca mentira, no todas las villas son similares. Cada cual tiene sus características. Por ejemplo, específicamente que vos nombraste, si hablamos de Las Heras, no es una villa violenta salvo núcleos. Jamás, ni hoy, siempre en las reuniones hablamos, un padre te increpa. No se da en las clases más bajas, puramente se da en la clase media un poco menos instruida, las agresiones, o sea, los golpes de puño y eso no es de la villa. ¿Por qué? Porque generalmente vos podés manejar a un papá, le explicás y demás, pero no son, ellos quieren mucho a la escuela, es el ancla que tienen, es el lugar donde van a buscar soluciones, preguntas, respuestas, entonces no es lo que más agreden. Todavía para ciertos sectores de la villa cerrada, digamos, ¿no? El maestro todavía tiene cierta autoridad. Las grandes agresiones no se dan en los estamentos de las villas, sino por ahí en escuelas, entre lo céntrico y lo periférico. Ponele como, no me gusta dar nombres de escuelas, pero por lo menos la que estoy yo ahora, por ejemplo, es más característica. Exacto. Tenés que tener más cuidado. Ahora, ahora vamos a hablar específicamente, porque yo tengo entendido, por lo menos es un fundamento de vida que tengo, que la educación se la dan los padres y la instrucción se la da la escuela. ¿Qué cosa, digamos, cómo se resuelve los grupos cuando hay violentos, más allá del informe del gabinete, digo, pero vos tenés mucha experiencia en eso? ¿Cómo resuelve un maestro cuando hay un grupo violento o hay, ¿cómo se llama eso de bullying? ¿Qué hacen, maestro? Para mí el bullying es terrible. La violencia que genera en la persona que está siendo afectada por el bullying, por ejemplo, porque los empiezan a agredir, si son gordos porque son gordos, y todo el día. Yo me acuerdo del caso de Pan Triste, ¿te acordás que mató en el sur? Agarró una pistola de fuego. Yo no justifico que mate, pero cuando se ponen pesados, como es la palabra, con un chico, te vuelven loca, los vuelven locos. Entonces yo trabajo muchísimo sobre aquellos que tienen esa postura de superior y quiero ningunear, como dicen ellos, al resto, o a uno o a dos, porque el sufrimiento que generan es muy muy grande,
la violencia que ejercen sin pegar sobre esa persona. Sí, ¿y cuál es el acto específico? ¿Cómo has tenido experiencia, digamos, de poder solucionarlo? Entonces vos tenés que estar hablando permanentemente, qué sé yo me acuerdo de un caso de una nena que la mamá trabajaba en Champañá, como dicen ellos, ejercía la prostitución, bueno, en los barrios todo se sabe, y todo el día estaban con eso. Y bueno, y vos tenés que enfrentar al tema sin dar nombre y apellido, suponete, pero ejemplificando por qué se llega, por qué no tiene de malo ni de bueno, y hablar con la persona que lo genera. Es todo un trabajo de hormiga día a día y mucho conversado, porque si vos le pones amonestaciones por eso, no lo solucionás, porque generás más rabia, ¿entendés? Lo tenés que hablar y lo vas manejando desde el punto de vista personal con el que agrede. Pero se logran se logra. Tenés que tener mucha paciencia y constancia. Digo que digamos paciencia y formación, o sea, conocer un adolescente, conocer un chico, ¿no? Y tenés que hacer una lectura del chico que vos estás tratando, más allá del que está afectado, ¿no? De qué forma podés entrar y de qué forma te puede escuchar. No todos responden igual. Claro, totalmente. Entonces, ¿cuántos años estuviste en la Escuela de las Heras? 30 años. ¿Y hubo algún caso de agresión en una maestra? ¿Hacía golpes? No, el único caso que yo conozco, que recuerdo, es un papá que era agresivo, bueno, y por diferencias con la maestra vino una vez armado. La buscaba y la maestra estaba escondida atrás de una columna. Sí, lo recuerdo. ¿Y cómo se solucionó? ¿Qué pasó? Porque el señor tenía empatía en ese momento conmigo y con otra, entonces era incapaz de agredir a las que fuimos al frente. Claro. Bueno, entonces también le hicimos bajar, explicamos la situación, guardó la arma y demás. Es realmente, y en esto quiero detenerme un poquito, es muy largo. Nosotros podemos seguir así contando casos y analizando, y el rol de la maestra, y pensar que volviendo al tema de la violencia. Ahora, yo lo que quiero dejar claro es que violencia hay en todas las escuelas, no piensen que es solamente en las escuelas de villa. En todos lados vemos violencia y bullying. También en las escuelas de alto nivel adquisitivo, por ahí hay más que en las bajas. Claro. También es serio el problema. Yo decía entonces que lo que ustedes pueden escuchar y lo que pueden analizar es que más allá del sueldo, más allá de su trabajo, hay que tener vocación para enfrentar estos temas, porque es la cotidianidad de un docente. Y aquel que realmente lo sienta, los docentes por lo general se ejerce un cariño al alumno. Obvio. Y una preocupación para el éxito, ¿no? Más allá del sueldo, y para finalizar seguramente, porque ya tenemos tiempo, yo quiero dejar algo en claro. El docente es muy criticado, pero a mí me gustaría los padres que supieran todo lo que hace un docente en la escuela. Es asistente social, es madre, saca piojo, todo, y más allá de lo que nos corresponde. Por ejemplo, y yo ya te lo he dicho en otras oportunidades que me reporteaste, este gobierno de Scioli es tan el desastre en cuanto a la atención de las escuelas, que el maestro se ocupa de todo. Ayer yo vendía panchos, y a vos te consta, para tratar de pagar los diplomas, juntando la plata para pagar los diplomas que mandamos a hacer, que lo pagamos de los bolsillos los maestros, y si juntamos algo, bueno, lo repondremos, pero como surgen otras cosas, todo paga el maestro, nada manda la provincia, no manda los diplomas, no manda los registros, todo lo tenemos que pagar. La cooperadora, ¿qué le vas a cobrar si la gente no tiene? Claro. Que no vas a inscribir a un chico porque no te deja los 50 pesos de cooperadora, es imposible. Claro. Entonces, encima estás poniendo dinero todo el día. Hay un compañero en la cocina de la escuela que estoy yo a la tarde que hace 5 meses que no cobra por error en La Plata, pero ahora en La Plata no te atienden si vas. Yo en una oportunidad ¿te acordás que viajábamos? Sí. Pude hacer el trámite, bueno, vino, no. Entonces, ahora
el maestro tiene que poner 100 pesos cada uno, que ganan monedas y también tiene su historia y sus familias, para que en la Navidad este hombre, el cocinero de la escuela, tenga un poco de dinero para comprar. Entonces, así esto no funciona. No, es degradante. Todo el mundo depende del maestro para todo, y claro, para criticarlo son los primeros. Bueno, yo quería cerrar este bloque con vos diciendo que un poco lo que ustedes escucharon, que es la realidad, y hay más, hay mucho más, pero sí decirles que la señora Presidente de la Nación, de todos los argentinos, a voz en cuello dijo desde el atril: no sé de qué se queja, que trabajan 4 horas y descansan 3 meses. Eso es violencia, no sé si se entiende.